Estaba estos días esperando la dirección de Dios, literalmente. Hay 2 series temáticas que tenía yo, Señor, ¿qué quieres? ¿Cuál escribo? ¿En cuál preparo, Señor? ¿Qué es lo que quieres para la iglesia? Tú conoces la iglesia mejor que nadie. Y en cuestión de anoche y de hoy, durante toda la mañana y la tarde, pues he estado preparando este primer punto de esta serie que he puesto en el estado para que todo el mundo supiese a lo que venía. Amén. Y la serie con la que vamos a estar lidiando estos días lleva por título ¿Quién eres tú? Y es una pregunta para todos los que estamos aquí. La serie es ¿Quién eres tú? Y os voy a explicar la temática, cómo vamos a empezar a desarrollarla. Vamos a ir tocando y analizando ciertos personajes bíblicos, unos buenos, otros no tan buenos. Vamos a desarrollar su vida, cuál es la consecuencia contextual y bíblica de cómo se encuentra. Y luego ya al final de la serie, que serán 3 o 4 mensajes para que acabe la serie, nos pondremos en tesitura a ver a quién nos parecemos nosotros. Porque la pregunta es la temática, ¿quién eres tú? Y si en algún personaje te sientes identificado y necesitas mejorar, este es el taller del carpintero. Y si no necesitamos mejorar porque prácticamente somos casi perfectos, pues se pase usted por aquí y yo me saco una foto con usted para la posteridad, para el recuerdo. Así que sonrían, que Cristo les ama. Hoy empezamos con ¿Quién eres tú? Y el título o el primer punto es el síndrome de Demas. Que Dios bendiga al tío Nato. Amén. Bien. ¿Quién eres tú? Y empezamos hoy con un personaje que a todos les vamos a dar el título de el síndrome de ese personaje. Y hoy vamos a hablar del síndrome de Demas, de este personaje en cuestión. ¿Qué es un síndrome? La palabra síndrome se refiere a un conjunto de comportamientos y emociones que se presentan en situaciones específicas. Y analizando el personaje de Demas, podemos ver comportaciones, podemos ver situaciones que podemos congregar o podemos hablar en el vocablo de el síndrome de Demas. Y si al terminar el mensaje alguno tiene este síndrome de Demas, creo que necesita pasar por el taller del carpintero. Amén. Así que agárrense fuerte porque entramos en el contexto de la palabra. Cuando hablamos de Demas, Demas aparece en 3 ocasiones en la Escritura, concretamente en las epístolas de Pablo. Vamos a dar el contexto bíblico para entender los 3 textos en orden de fechación, para que entiendan un poco el contexto de quién era Demas y qué pasó en relación a su vida y a su ministerio. En la primera vez que aparece en Colosenses capítulo 4, versículo 14. Colosenses, deciros que es una epístola que fue escrita alrededor del 60-62 después de Cristo, para que vayan conmigo en las fechas del deterioro de esta persona. Sobre el 60-62, Colosenses fue escrita. Y dice así, os saludan, dice, Lucas, el médico amado, y Demas. Por lo tanto, en ese contexto de Colosenses, Demas era colaborador de Pablo juntamente con Lucas. Por lo tanto, estaba activo, estaba en su lugar de origen ministerial. Amén. Pero ahora, atención, en Filemón, capítulo 1, versículo 24, que también es una carta que fue escrita sobre el 60-62, es contemporánea de Colosenses después de Cristo, dice que también estaba Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, dice Pablo. O sea, que Demas era un colaborador de Pablo dentro de sus viajes misioneros. O sea, era un buen hombre, ¿no? Era alguien que estaba en el ministerio, era alguien que apoyaba a Pablo, era alguien que lidiaba
con el mundo. Pero ahora atención, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10, que 2 de Timoteo se fecha su datación allá por el 64 al 67 después de Cristo. Ya han pasado 4 o 5 años desde los primeros inicios hasta este momento contextualizado. ¿Y qué dice en 2 de Timoteo? Pablo dice, porque Demas me ha desamparado, me ha abandonado, y ahora nos da la consecuencia y la causa, amando más a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado con Demas? Porque al principio era colaborador de Pablo en sus viajes misioneros, compañero de Lucas y de alguno más. En su segunda mención sigue siendo colaborador, está en un lugar óptimo, está trabajando para el servicio del Señor y para la obra, pero ha llegado un momento, han pasado 4, 5, 6 años en este contexto, y dice, me ha desamparado Demas, me ha abandonado Demas. Y ahora os voy a decir la causa, el por qué Demas me ha abandonado. ¿Por qué ha amado más? ¿Le ha podido más la pasión del mundo que la pasión por las cosas de Dios? De ahí el título del mensaje, el síndrome de Demas. Si alguno adquiere esta enfermedad espiritual bajo este nombre, es el momento de tomar contextura de la palabra. Pero vamos a analizarlo un poco más. La primera consecuencia, que esa va a llevar otras consecuencias, es que Demas amó más al mundo que el servicio que estaba haciendo dentro de la obra colaborando con Pablo. Porque es que amar al mundo trae sus consecuencias. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esta tarde? Amar al mundo trae sus consecuencias. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17, dice, no améis al mundo. O sea que hay un mandato exhortativo por medio del apóstol Juan donde dice, no améis al mundo, y dice, y ni las cosas que están en el mundo. Por lo tanto, el amar al mundo y las cosas que hay en el mundo van a traer como consecuencia que abandones, que te deteriores y que delimites y que minimices la obra del Señor. El servicio a Cristo trae consecuencias amar al mundo. Que Dios nos ayude. Amén. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y ahora dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el hacer la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, dentro de este amor al mundo y de las cosas del mundo, hay 3 puertas de acceso del pecado al hombre. Dice, concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne y soberbia de la vida. Muy bien, alguno puede decir, pastor, eso es muy complicado. Yo no entiendo esos conceptos que estás utilizando. Mira, lo vamos a hacer más sencillo, más adaptado a nuestro pueblo. Cuidado con lo que miras que no es tuyo y no te pertenece. Cuidado con tocar y tomar aquello que tampoco es tuyo porque no te pertenece. Y cuidado con creerte algo porque aquí nadie somos nada, sino que está Dios por encima de nosotros. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y esas 3 puertas de pecado de acceso al hombre son las únicas puertas donde el hombre y la mujer pueden caer en el deseo concupiscente del mundo y por lo tanto, por consecuente, amar al mundo. Demas amó más el mundo. ¿Qué le ofrecería a Demas el mundo? Que para él fue más importante y le dio más valor que las cosas de Dios. ¿Usted sabe lo que es colaborar con Pablo? Mano a mano con Pablo en los inicios del Evangelio, viendo la prosperidad, viendo los milagros, viendo cómo llega la palabra. Escuchen, eso no hay dinero con qué pagarlo. Pero él tenía en el corazón otros deseos. Y dice la palabra que se fue a Tesalónica. Tesalónica es como decir que vives en el desierto del Sáhara y dicen, vente, que te voy a llevar a Las Vegas, a la ciudad de las luces. Ese cambio trascendental, donde te lleva
El mundo no va a perder la oportunidad de ofrecerte a ti lo que para ti creerás que es bueno, pero que va a decaer en tu vida espiritual. Hay ejemplos en la vida del amor al mundo. En Marcos capítulo 10 tenemos al joven rico. El joven rico que guardaba todos los mandamientos. Tiene un careo con Jesús y Jesús le dice: ¿quieres seguirme? Guarda todos los mandamientos. Y dice él: ya los he guardado desde mi juventud. O sea, que se inició en la escuela de la Torá o del Tanaj en aquel momento contextualizado. Pero atención, pero ahora hay algo que es profundo. Hay algo que te radica del corazón, los deseos de la carne. Y de bueno, pues vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Saben que el joven no replicó? El joven se dio la vuelta y se marchó. Porque a veces cuando el Señor te pide aquello que se ha instalado en tu corazón, que te duele tanto sacarlo porque está ahí metido, a veces cuando el Señor te pide eso, como no se lo damos, nos damos la vuelta y desaparecemos de los cultos, desaparecemos del servicio, desaparecemos de ofrecerle a Dios aquello que tendríamos que ofrecerle. Y ahora yo te pregunto, ¿qué tienes que ofrecerle a Dios? Que alguien me responda, ¿qué tienes que ofrecerle a Dios? Ahí está, la Biblia dice que somos un sacrificio vivo. Tienes que ofrecerte tú todos los días de tu vida. Ahí tenemos a Lot, en Génesis 13. Lot eligió vivir cerca de Sodoma. Y cuanto más cerca de Sodoma vivía, más se acercaba a Sodoma hasta que acabó viviendo dentro de Sodoma. Porque el que se deja seducir por el mundo, tarde o temprano te sigue atrayendo hasta que acabas viviendo en el mundo. Sansón, juez de Israel, nazareo en nacimiento. Dios descendía, el Espíritu Santo descendía, lo tomaba y hacía un montón y dos montones de filisteos. Pero ¿qué le pasó a Sansón? Fue seducido por los placeres del mundo y perdió su función. Entonces, Demas amaba más a este mundo, le movía más lo que le llamaba del mundo que lo que Dios le ofrecía en el ministerio y en la labor de colaborador con Pablo. Pero tenía otra cosa también Demas, otra consecuencia, que Demas tenía falta de perseverancia. ¿Qué es perseverar? Perseverar es mantener un esfuerzo constante y decidido para alcanzar una meta y superar una dificultad a pesar de los obstáculos, a pesar del cansancio y a pesar de las adversidades que uno pueda seguir el camino. Eso es perseverar. Demas perdió la perseverancia. Hubo un momento donde se saturó. Hubo un momento donde ya no quería seguir. Hubo un momento que las dificultades del protoevangelio, de empezar el evangelio, con la dificultad que había en la religiosidad del momento, hizo que Demas desistiese en esa perseverancia. Por eso dice Mateo capítulo 10, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevera hasta el fin significa que yo no puedo perseverar ahora porque, bueno, veo que la iglesia está bien, hoy me animo, veo 80, 90, 100 personas, me saludan, hoy no tengo conflicto, hoy no tengo dificultad, yo voy a perseverar, voy a tener un tiempo de bendición. No, la perseverancia es constante. Cuando la iglesia esté al lleno y también cuando la iglesia tenga un problema o una dificultad. Tú tienes que ser perseverante. Tú no puedes tener el síndrome de Demas y que te falte la perseverancia. Tú tienes que estar ahí. Porque eso va a decir mucho de ti. Va a decir que eres constante, que eres perseverante y que te aguantas ya no por amor a las pasiones y deseos del mundo, sino por amor a Dios que se dio en la cruz del Calvario por ti. Amén. Y cuando hay dificultades que las va a ver, y cuando hay momentos difíciles que los va a ver, tú tienes que perseverar. Tienes que estar en tu posición. Tienes que estar en tu lugar. Tienes que mantenerte firme. Porque a eso te ha llamado el Señor. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice, que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea,
si no dejo de perseverar, si no desmayo, entonces a su tiempo voy a segar bien. Por eso dice Pablo, no dejéis de hacer el bien. Y aquí me voy a parar. No dejéis de hacer el bien. Bueno, no dejemos de hacer el bien. Yo estoy en el saco con ustedes, con mucho respeto. ¿Y qué es hacer el bien? ¿Qué es hacer el bien? ¿Te quieres responder para ti mismo qué es hacer el bien? Hacer el bien, entre muchas consecuencias de su palabra, hacer el bien, primero es mantenerte en tu lugar. No da lugar al diablo. Segundo, es seguir pidiendo e intercediendo aún con aquellas personas que tú sabes que te hacen mal. Hacer el bien es no guardar altercados en el corazón y en el alma, que pueden crear en ti una raíz de amargura. Uno tiene que tener el alma limpia, el corazón transparente. Y una persona así, si llega a hacer el bien, se mantiene haciendo el bien. Hacer el bien es suplir la necesidad del hermano cuando la hay. Hacer el bien es restaurar a aquel que está caído. Hacer el bien es decir, buenas tardes, Dios te bendiga. A pesar de que quizás no tengo muy buena relación contigo, pero yo, dice la palabra, que yo no deje de hacer el bien y yo sigo haciendo el bien, porque a la larga voy a cosechar lo que Dios tiene para mí. Los demás que hagan lo que quieran, yo voy a seguir haciendo el bien. Los demás que hagan lo que les dé la gana, pero yo voy a mantenerme haciendo el bien, porque es una demanda de su palabra. Entra dentro del capsulado del cristiano y de la cristiana. Los que hacen mal son inconversos. Los que se mantienen neutrales son cristianos fríos. Pero aquellos que tenemos pasión por Jesús, aquellos que tenemos pasión por su obra, a pesar de la dificultad, a pesar de lo que diga, sigo haciendo el bien por amor a su iglesia. Pasión por Jesús, seguimos haciendo el bien. No desmayemos de hacerlo, dice. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque hay momentos que te cansas. Cuando uno da y uno regala y uno hace y no ve nada a cambio, uno se cansa, que somos de carne y hueso. Pero dice, como ya lo sabe Pablo, dice, pero no te canses, no dejes de hacer el bien. Eso es una demanda de la iglesia. Aquel que no lo hace tiene el síndrome o ápices del síndrome de Demas y no tiene perseverancia. Amén. Ahí tenemos a Juan Marcos en Hechos capítulo 15, sí, el del Evangelio. Marcos, el del Evangelio, para luego escribir el Evangelio, hubo un momento donde la mangó. Dice, Juan Marcos me abandonó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Iba contento. Bueno, yo voy con vosotros. Mira que dos, Pablo y Bernabé. Cuidado con ellos. Cuidado. No eran cualquiera. Pablo y Bernabé. Y yo en el medio. Juan Marcos, venga, aquí voy yo con vosotros. Ya tengo todo medio hecho. Lo sabéis hacer vosotros. Sois fenómenos. Lucháis. Yo solo tengo que ver y aprender. Pero hubo un momento donde los abandonó, los dejó tirados. Luego se resarció, luego aprendió la lección, cosa que Demas no hizo. Marcos luego recapacitó, entendió y escribió el Evangelio. Amén. Pero el abandono de Marcos en ese momento, donde ya no había perseverancia, ahora quiero entrar ya en el mensaje, provocó un conflicto entre Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé, que eran colaboradores, que eran consiervos, que eran puntas de lanza, tuvieron un conflicto porque el que estaba en el medio los abandonó. Bernabé apostó por Marcos y Marcos lo dejó tirado en la cuneta. Eso levantó una disputa entre dos ministerios. Porque cuando abandonas tu lugar, cuando dejas de cumplir con tus funciones, buscamos pleitos. Pero yo no lo hago con ese sentir. No, pero si faltas de tu lugar, la cosa no funciona.
No tengo nada para hacerlo, pero si pudiéramos hacer aquí una mesa y levantar con dominó una torre, si le quitas una sola pieza, va a ser la causa de que todas se caigan. Esta obra es de Dios, porque la edificó, cimentada en él. La obra es de Dios, con su sangre. La obra es de Dios. Otra vez, ¿cómo dice? Porque la edificó, cimentada en él. Sí, pero Él ha colocado a todos nosotros que somos pequeñas piezas en una torre perfecta que nos lleva al cielo. Como alguno de nosotros no ocupe su lugar correctamente y salga de ese lugar, la torre se cae. No depende de mí como pastor ni de los ministerios apoyándome, depende también de usted. Que perseveremos. Que las pasiones del mundo y el amor al mundo no nos arrastren para perder la espiritualidad y la vida en el Cristo. Amén. Pero también tenemos a Israel en el desierto, Números 14. ¿Cuántas veces se quejaron los israelitas? Hemos salido del desierto para morir en el desierto. Mejor estábamos allí comiendo ajos y cebollas. Dios mío. ¿Pero qué estáis diciendo? Pero sabéis que estabais a gusto bajo el látigo del faraón. ¿Estabais a gusto bajo la opresión de Faraón? Es que hay a veces que cuando no sacas del corazón lo que tienes que sacar, aún en medio de tu problema te sientes a gusto. Salen de Egipto y desean volver a Egipto, pero si el Dios que esperabais durante 430 años os ha sacado de Egipto, os ha puesto la columna y la nube, la ropa crece con uno, los zapatos no se gastan, maná por la mañana, por la tarde codornices y agua de una roca. ¿Qué queréis más, señores y señoras? Y ellos seguían deseando volver a Egipto. Porque había falta de perseverancia, señores, se cansaron muy pronto. Nada más que vieron el sol, nada más que no tenían lo que ellos quisieran en el mundo. Es que a veces queremos cosas que no vienen de acuerdo a la voluntad de Dios. Que es que a veces queremos y nos frustramos. Es que Dios no me ha dado esto. Es que no he ocupado ese cargo. Es que no he podido llegar allí porque quizás no es la voluntad de Dios. ¿Te la has podido pensar un poco? Es que no me han hecho caso, es que no he podido hacer. Pero ¿has pensado si era la voluntad de Dios? ¿O quiere la voluntad de Dios que tú simplemente estés en tu lugar, levante tus manos y le des gloria a Él? Pero es que no solamente Demas amaba más al mundo que las cosas de Dios, no solamente fue Demas, le faltaba perseverancia, sino también que Demas fue una influencia negativa en otros. No solo el abandono de Demas afectó su propia vida espiritual, sino que también tuvo un impacto negativo a todos los que había a su alrededor. Especialmente en Pablo. Pablo se desanimó y tomó un momento de tristeza porque lo abandonó su compañero. Porque cuando nosotros amamos más las pasiones del mundo que las cosas de Dios, cuando nos dejamos deleitar del mundo y no de Dios, escúchenme, somos causa o influenciamos negativamente en los que nos rodean. Voy a tomar este punto serio, con mucho corazón y con mucho respeto. Atención, cuando soy una mala influencia, al primero que afecto es a mí. Dejo de venir al culto, dejo de buscar a Dios, dejo de adorar a Él, dejo de tener una vida de santificación. Segundo, soy una influencia mala en mi casa. Mi matrimonio ya no funciona como funciona. Empiezo a tener discusiones por pequeñeces. Tercero, soy una mala influencia en mis hijos. Mis hijos no van a venir a la casa de Dios. Mis hijos no van a seguir mis pasos. Los buenos van a seguir los pasos malos que yo hago. Tercero, voy a ser una mala influencia en mi iglesia, porque el día que venga no voy a crear un ambiente propicio a los que me rodean. ¿Por qué? Porque vengo de hacer cosas que no tengo que hacer. Pero para eso
tengo que pedirle a Dios en el taller del carpintero que Él venga tratando conmigo. Que Él venga tratando conmigo. Amén, que podamos ser una buena influencia para los que nos rodean. Pero para eso tienes que dejar de amar el mundo como lo amas. Y las cosas que hay en él. Y tienes que empezar a amar las cosas de Dios. Por eso dice 1 Corintios 15:33. No erréis porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando eres una influencia negativa, yo tengo que ser sincero con el mensaje. Esta es la serie que Dios ha puesto en mi corazón, ¿vale? Cuando no somos una buena influencia, solemos criticar mucho. Solemos tener conversaciones que no son buenas. ¿Has visto lo que pasó en el culto? Pero si ni siquiera se está en el culto. Pero como tienes el síndrome de Demas, entonces no eres muy buena influencia, que digamos. ¿Pero qué dices? ¿Has visto el pastor? ¿Has visto el...? Guardemos la santidad hasta en nuestro hablar. Mantengamos seriedad en las cosas de Dios. Hablemos solo cosas santas. El Señor nos ha dado una boca y 2 oídos. ¿Para qué? Para que escuchemos el doble de lo que hablemos. Pero hay gente que habla el doble de lo que escucha. Y ahí tenemos un problema. Tenemos un problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, tú me has dado una boca para alabarte a ti. Pues por mi boca voy a lanzar alabanzas para el Señor. Voy a darle la gloria a Dios y voy a disfrutar de tus bendiciones. Por eso dice, no erréis, es decir, no falléis. Con las malas conversaciones, no falles. No caigas en descrédito. Ahora, en Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Porque cuando uno no es una buena influencia, genera en su corazón una raíz de amargura. Y una raíz de amargura puede estorbar a ti y puede estorbar a los que están observando tu persona. Ahí tenemos ejemplos. Tenemos a Saúl y a los soldados. La impaciencia en 1 Samuel capítulo 13 y la desobediencia de Saúl llevaron a sus soldados a actuar de una manera precipitada contra la voluntad de Dios y Dios los castigó. Ahí tenemos a Jonás. La desobediencia de Jonás puso en peligro a los marineros. Fue una mala influencia Jonás en el barco, porque venía en un contexto de desobediencia. Y cuando uno vive en una desobediencia a Dios, generamos una influencia mala a nuestro alrededor. Hay tormentas en la vida, hay tormentas que la vida nos presenta, sí, pero hay tormentas que no las buscamos nosotros. La tormenta de Jesús en la barca de los discípulos fue una tormenta que la vida le presentó, ¿vale? Pero la tormenta de Jonás fue una tormenta provocada por sus malas acciones. Pero tranquilos, que Dios siempre va a tener el pez que es la gracia de Dios en medio del juicio. Amén. Y último punto del síndrome de Demas. No solamente amaba más al mundo, no solamente tenía falta de perseverancia, no solamente era una influencia negativa para los otros, sino que también tenía prioridades desordenadas. Demas demostró sus prioridades que no estaban alineadas con el reino de Dios, sino con sus deseos carnales. Por eso dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será por añadido. Pero en Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde tienes puesto tu mirada, hermano y hermana? Porque si en Lucas 10 vemos la historia de Marta y María, el orden de prioridades fue inverso. Marta, que estaba preocupada, ¿por qué? Por sus quehaceres. Voy a atender al maestro, voy a hacer la mejor merienda, voy a atenderlo lo mejor. ¿Es bueno eso? Sí.
¿Pero qué es primero? Sentarse a los pies del Maestro y escuchar su palabra. Porque hay enfermedades en el alma que no se curan con funciones en la iglesia, se curan a los pies del Maestro. Hay circunstancias en tu vida personal que no por muchas funciones que hagamos se van a subsanar, van a seguir estando ahí. Solo se van a sanar cuando vengas a los pies del Maestro. Porque Él tiene restauración para ti. ¿Le quieres dar un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Por lo tanto, no quiero seguir mucho, quiero terminar ya. Pero sí quiero recordaros que el síndrome de Demas, si alguno o alguna se siente en esta condición, ¿a qué esperas para que en esta tarde el taller del carpintero empiece a tallarte a ti? Si tú sientes que te mueve más el mundo que Dios, hay un problema en tu vida. Dile al Señor que toque tu corazón. Dile al Señor que empiece a restaurarte en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, voy a dejarlo aquí, no voy a seguir. Que Dios os bendiga mucho con el síndrome de Demas. ¿Quién eres tú? Puntos suspensivos. Y el siguiente día posiblemente vamos a hablar de otro que vamos a disfrutar un poquito en otro contexto. Que Dios os bendiga. Bien.